Muy bien, ahora ha tocado el tiempo a nuestro hermano Antonio, que trae el mensaje en esta tarde. Que Dios lo pueda bendecir. El título es el Santuario Celestial. Gracias. Gracias. Tengo una nota. Muy bien, hermanos, muy buenos días, feliz sábado. Gracias, hermanos, por haber ayudado aquí en la plataforma, nuestras hermanas también, nuestro hermano Dionisio. Hermanos, en estos tiempos que estamos viviendo, yo creo que es necesario como pueblo de Dios estudiar, leer y comprender qué es el santuario celestial. Porque a través de eso, hermanos, a través de eso, nosotros nos damos cuenta del tiempo en que estamos viviendo. Y les tengo una sorpresa para cuando vayamos terminando. Una sorpresa grandísima. Que ustedes van a ser mejores ahora que ayer. Y estoy seguro que tratarán de buscar a Dios de la forma más sincera, de la forma más consagrada, porque se van a dar cuenta en el tiempo que estamos viviendo. ¿Y cuánto tiempo nos falta para que Cristo venga? Todo está pasando a nuestro alrededor, todo está aconteciendo. Guerras, rumores de guerras, inundaciones. La sierva de Dios decía que grandes barcos se iban a hundir y se iban al fondo del mar. Hace apenas esta semana acaban de hundir uno con 10 personas. Todo lo estamos viendo, hermano. La gente no lo entiende porque no lee. El pueblo de Dios está durmiendo. La sierva de Dios dijo que grandes cosas iban a acontecer en estos últimos tiempos. Y parece que lo estamos dejando a la deriva. Hermanos, es tiempo de que nosotros empecemos a prepararnos, porque ya es demasiado tarde. Y mañana, hermanos, no sabemos si nos va a dar tiempo. Es ahora. Dios sigue trabajando. Dios sigue haciendo milagros por donde quiera. Dios sigue manifestándose en su iglesia, en su pueblo. Y debemos saber de dónde vienen todas esas bendiciones. Porque Satanás también va a hacer muchos milagros. Incluso hasta descender fuego del cielo. Hermano, Dios sigue trabajando. Yo estoy agradecido con Dios. Estoy agradecido con Dios. Sí le comenté las semanas pasadas, yo no me podía arrodillar. A mí me dolía demasiado este pie. Cuando el pastor me invitaba a pasar, yo lo pensaba, porque no podía arrodillarme. Buscaba yo a otro que pasara. Y el pastor me decía, pase usted, hermano. El problema mío era la rodilla. Sufría con esta rodilla. Pero en una noche le dije a Dios, Dios mío, yo quiero que tú me cures. Yo no quiero llegar a la iglesia, al templo, a adorarte y estar con este dolor. Y maravillas de maravillas, aleluya, bendición de bendiciones. Dios compuso mi rodilla.
Era terrible el dolor, yo no me podía arrodillar. Tenía que hacer mucho esfuerzo hasta para levantarme. Y no podía estar arrodillado sin estar agarrado de algo. Pero la bendición es grande. Dios sigue trabajando, hermanos, en su pueblo. Dios sigue haciendo maravillas. Dios sigue dando bendiciones. Pero tenemos que ponernos a cuenta con Él. Así que, mis hermanos, les digo esto porque sabemos que en los últimos tiempos en que vamos a estar, el pueblo de Dios tiene que estar preparado. El pueblo de Dios tiene que estar listo. En cierta ocasión, habían unas personas endemoniadas podemos decir en uno de los estados de México, unos pueblitos alejados, hermanos, y llegaron personas a avisar que fueran a orar por ellos. Muchos pensamos que por llevar el nombre de Adventista del séptimo día y yo llegar todos los sábados a la iglesia, eso me va a servir para yo poder decirle al demonio o al endemoniado, sal de él. Pero no es así. La persona tiene que estar consagrada. Si usted, hermano, no está consagrado en las cosas de Dios, es mejor que ni vaya. Es mejor que ni vaya. El demonio se reía en sus caras y le decía, me voy a salir, pero voy a entrar en ti. Y le leyó todo el presente, el pasado, cómo estuvo viviendo. Hermano, Satanás conoce todo lo que nosotros hacemos, porque es el que nos instiga a hacer las cosas. Es tiempo de que nosotros, hermanos, nos pongamos en las manos de Dios y confesemos todos nuestros pecados. Y cuando usted le venga en la mente algo que hizo y quizá usted no recuerda si lo confesó, confiéselo nuevamente, porque Dios a través de esos pensamientos nos va a torturar, porque la preocupación va a ser mental en los últimos tiempos. Así que, mis hermanos, pero mientras estamos en este tiempo, cuando nuestro Padre Celestial está todavía intercediendo por nosotros, es tiempo de ir de rodillas y clamar, no solo por nosotros, sino por nuestras familias. Y como le he dicho a mis hermanos y hermanas, por sus esposos, por sus hijos, por su familia, quien tienen ustedes, no se cansen de orar. Que va a llegar el momento cuando Dios va a traer esas almas nuevamente a sus pies. Hay un hermano que cuenta una historia, hermano, no viene a contar historia, pero esto es muy hermoso. Había un hombre grande, estaba casado con una señora, pero este hombre era rudo, era fiero el hombre, cargaba pistolas. El pastor que cuenta esa historia, a mí me conmovió porque él dice, yo lo supe, no de muchas manos, ni de un pastor que estuvo presente en eso. Este hombre le dijo, esta hermanita iba a la iglesia todos los sábados y cuando le dijo, me voy a bautizar, le dijo, tú no te vas a bautizar. Porque el día que tú te bautices, ese día te mueres. Llegó el momento cuando leyeron todos los estudios y la hermanita ya iba a la iglesia, iba a ir a la iglesia de sábado para bautizarse. Y le dice a su esposo, pues hoy me voy a bautizar. Dice, antes muerta que bautizarte. Era un hombre grande, de estatura grande. Dice, pues de aquí, cuando tú des un paso afuera, vas a estar muerta. Y se paró en la puerta con su pistola. Cuando la hermana salió en su camino, donde iba ya rumbo a la iglesia, el hombre no se contuvo. Dice que agarró su pistola y le empezó a disparar por la espalda a la hermana. La hermana siguió caminando.
Ella escuchó las ráfagas de las balas, cómo salían de la pistola. Y ella siguió caminando. Ella pensó que estaba disparando al aire. Cuando esta hermanita llegó a la iglesia para ser bautizada, el pastor le dice, no recuerdo bien la historia, si fueron 5 o 6 balas. Dice, porque usted tiene 6 agujeros en su suéter. Las balas no traspasaron el cuerpo de la hermana. Algo, hermanos, que es increíble para nosotros, pero para Dios no es imposible. Esa hermanita se bautizó y eso le sirvió a este hombre como algo que él dijo, bueno, si no pude hacer esto, ¿qué? Es algo más fuerte de lo que yo pienso. Hermano, este hombre se arrepintió al ver la maravilla que Dios hizo a través de su esposa. Ese hombre hubiese estado preso, pero no, Dios lo puso como diácono dentro de su iglesia. Se arrepintió, se bautizó y fue un diácono dentro de la iglesia. Hermanos, Dios sigue haciendo milagros. Nos hemos olvidado de eso, tal vez nosotros. Pensamos que cuando estamos enfermos solamente los doctores curan. Esa es la mentalidad del ser humano. Está enfermo, sí, llévenlo al doctor, llamen la ambulancia para que le lleven al doctor. Y cuando hemos acotado todo, así como la mujer que padecía de flujo de sangre, es cuando vamos a Dios ya. Cuando no tenemos nada, cuando todo se nos agotó, vendimos la casa, vendimos el terreno, estamos endeudados. Pero no buscamos a Dios primeramente. Busquemos a Dios primeramente y van a ver que todo lo demás va a ser añadido. Hermano, yo siempre le he dicho a Dios, digo, Dios mío, tú me das trabajo, pero no permitas que la bendición que tú me des, yo lo vaya a gastar en doctores. Cúrame. No comemos tan saludable, pero tratamos de hacerlo. Y a la fecha, hermano, Dios nos ha cuidado. Con la pandemia que pasó, Dios nos curó. Dios nos cuidó. Y miren, aquí estamos ahora. No hemos venido para contarles cómo estamos viviendo, pero sí quisiera contarles de ese gran Dios poderoso, de ese gran Dios que dejó su trono para venir a salvar a esta raza. Así que, mis hermanos, les voy a pedir, aquí tenemos, miren, vamos a estudiar lo que es el santuario. ¿Se dan cuenta ustedes aquí? Vamos a hacer un repaso de lo que dimos hace 15 días. Hace 15 días, este era el santuario, ¿qué? El santuario terrenal. Ahí está, ahí nos dice, ¿verdad? Las cortinas de lino torcido que se ven ahí, las estacas, hermanos, que tienen ahí a los lados, todo eso negro que se ven, las estacas eran de bronce. Las estacas eran de bronce, lo que están enterraditas. Lo que sostenían las cortinas del atrio, eran las cubiertas del tabernáculo. Las cortinas eran de, ¿qué dice? Sostenían las cortinas, solamente dice de esa manera. Pero vemos que por este lado, según Éxodo 27:10, si lo pueden ir buscando ustedes, Éxodo 27:10 nos dice que sus bases y las columnas de bronce. Aquí en Éxodo 27:1 encontramos que eso era, o que era eso que estamos viendo, donde está no tengo que apuntar, pero aquí sobre la entrada, ¿sí lo ven? ¿Dónde está el fuego? ¿Qué era eso? El altar del sacrificio. Quisiera que ustedes entendieran esto a través para que nosotros nos vayamos dando una idea cómo era el santuario terrenal. Y cuando ustedes se den cuenta cómo era el santuario terrenal, así mismo es el santuario celestial. No hay variación, no hay cambio, ni Dios puso otra cosa delante ni otra atrás. No, de igual forma, la copia que vemos aquí es la misma original que está en el cielo. Y lo vamos a ver más adelante. Seguimos. La puerta del atrio, según Éxodo 27:16, era por este lado, por el este.
¿sí? Toda esa la extensión era de estar el altar, el atrio. Más adelante vemos una fuente. Éxodo 30, 18. ¿La fuente de qué? Del agua. ¿Qué pasaba en esa fuente? El sacerdote se lavaba las manos en ese lugar. ¿Cuánto era el ancho del atrio? Eran 50 codos, aproximadamente a 22 metros con 50. Éxodo 27, 12 y 18 por el este. Y así nos damos cuenta que la longitud del atrio eran 100 codos, igual a 45 metros, según Éxodo 27, 18. Si nos damos cuenta, eso era las partes fundamentales del santuario. La cobertura que tenía en la parte de arriba eran de pieles, ¿sí? De pieles de animales. Y si nos damos cuenta más adentro, a ver, ¿puede pasar la otra lámina, por favor? Ok, ahí está. Ahí no, eran de cuero de carnero teñido de rojo, según Éxodo 26, 14, y de cuero de tejones. Esos cueros de tejones eran como, si ustedes pueden ver, los lobos marinos, dice según el comentario. Entonces agarraban esas pieles grandes para cubrir el santuario. Dios se los pidió que fuera de esa manera. Dios le dijo a Moisés que fuera de esa manera. Entonces, si nos damos cuenta, las cortinas eran de lino, ¿sí? De lino fino, según Éxodo 26, 1 y 17. Y eran de cuero de cabras también. Hermanos, ahí nos damos cuenta que el santuario terrenal, cual Dios le pidió a Moisés que le construyera, tenía que llevar las medidas exactas. Las medidas exactas. No tenía que pasarse, sino una sola medida. Seguimos a la siguiente. Ahí nos damos cuenta, hermanos, el santuario terrenal y su atrio. ¿Qué vemos en esta parte? ¿El lugar qué? El arca del pacto. ¿En qué parte está? En el lugar santísimo. Entonces, en el lugar santo, ¿qué hay? En el segundo velo, antes de entrar al lugar santísimo. La mesa del pan de la proposición, según Éxodo 25, 23 y 30. Si ustedes fueran, hermano, déjeme decirle, un poquito sabios, fueran anotando todo. Porque ustedes pueden llegar y corroborar todo eso y aprenderlo. Porque ahí nos va a dar cuenta el tiempo que estamos viviendo, hermano. El santuario nos va a llevar hasta el último fin del tiempo. Del santuario. Así que mis hermanos, vayan anotando lo poco que puedan y estudiar esas partes de Éxodo, Levíticos, todas esas partes del santuario. Estaba la mesa de la proposición. Estaba el segundo velo, según Éxodo 26, 31. La mesa de la proposición se encuentra en Éxodo 25, 23 y 30. El altar del incienso. ¿Para qué servía el altar del incienso? Cuando el sacerdote hacía el sacrificio y las oraciones que se elevaban, tenían que ser con incienso. Y todavía, hermanos, ahora en el atrio celestial, en el lugar santísimo, está todavía el altar del incienso, donde se mezclan las peticiones tuyas y las mías con ese aroma. Un olor grato, dice, ante Dios. ¿Se dan cuenta cómo todavía esto pasado está actualizado en el reino de los cielos, donde Dios habita? Ok. Ya dijimos que esta era la puerta del atrio, el altar del sacrificio y la fuente del agua. Hermanos, cuando el sacerdote venía a hacer el sacrificio aquí y luego pasaba al santuario celestial, aquí a la parte, y las puntas, ahí tiene unas puntas ese altar del incienso,
ahí ponían parte de la sangre del cordero. A la vuelta de un año venía, cuando todo esto pasaba, aquí todos el pueblo confesaba sus pecados y él los pasaba al lugar santísimo. Una vez al año entraba y limpiaba el altar del incienso y el santuario, el lugar santísimo. Ahí nos damos cuenta que el sacerdote entraba una vez al año, el séptimo mes, ¿sí? Entraba ahí. Así que mis hermanos, desde el primero empezaban a sonar las trompetas. Desde el primero del séptimo mes empezaban a sonar las trompetas hasta el día 10 cuando se hacía la expiación. ¿Qué es expiación? Es la limpieza que hacían dentro del santuario. Todo lo que era concerniente, hasta del atrio, parte del atrio, hacían esa limpieza. El sacerdote traía 2 corderos, o 2 machos cabríos. Uno que representaba a Dios y el otro que representaba a Azazel. Cuando él hacía la limpieza, hermanos, el sacerdote cargaba los pecados de ahí hasta la puerta del atrio. Ahí se encontraba el cordero al cual se iban a cargar todos esos pecados. El sacerdote le ponía las manos y por una persona indicada, ese macho cabrío era llevado al desierto. ¿Qué pasaba con el primero? Uno era para sacrificio y remisión de pecado de todo el pueblo y el otro era el que representaba a Satanás. Era tomado, puesto las manos y todos los pecados cuando se limpiaba el santuario y era mandado al desierto. Allá moría ese animalito. Ustedes están viendo ya la obra de Dios tan grande desde ese principio, porque ese macho cabrío representa a Satanás, es el símbolo de Satanás, como el corderito del sacrificio era ¿qué? ¿Símbolo de quién? De Jesús. De Jesús. La siguiente, por favor. Ahí vemos el tabernáculo terrenal y su interior. Casi lo que iba hace un momento, lo mismo. El lugar santísimo, el segundo velo, donde iniciaba también el sacerdote, pero nadie podía entrar en el lugar santísimo si no era ¿qué? Que Dios lo pedía. Nadie podía entrar o poder decir, oh, yo voy a traer algo adentro del lugar santísimo. No, no. Porque la gloria de Dios siempre estaba. La nube bajaba. Hermanos, era algo especial. La persona que entraba sin tener el permiso de entrar o ser la persona elegida, moría. Muchos, si ustedes estudian que muchos murieron, estudian en las crónicas, muchos murieron porque ellos no estaban viviendo como Dios estaba requiriendo que viviera el sacerdote. Ahora, ¿quiénes representan los sacerdotes? ¿Quiénes? No. Cada padre en su casa es un sacerdote. Porque tenemos el único sacerdote que contaba nuestros pecados, está en el cielo. Pero la palabra de Dios dice que va a ser un reino de sacerdotes. Ya no hay sacerdote que nosotros vengamos o vayamos a confesar nuestros pecados. Porque cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, ahí termina todo lo que era sacrificios de animales. Porque lo que estaba apuntando, lo que estaba simbolizando ese cordero, ahora estaba colgado en la cruz del Calvario. Estaba allí. Así que mis hermanos, este
santuario del cual estamos hablando ahora, Dios le dijo a Moisés que se lo construyera. ¿Por qué? Porque Cristo no había venido. Entonces, en ese tiempo sí se necesitaban los sacerdotes. Y no cualquier sacerdote, hermanos. Hay gente que ahora aquí se llaman sacerdotes, pero le quedan grandes los zapatos de estos sacerdotes. Si Dios actuara como en el tiempo del Éxodo, esos sacerdotes que ahora se llaman sacerdotes, pensaran en llamarse sacerdote. Lo pensaran 2 o 3 veces. Porque con las cosas que están pasando, iban a caer irremisiblemente muertos. ¿Cómo Dios iba a permitir que un sacerdote que estuviese en función, estuviese viviendo en adulterio, estuviese viviendo una vida depravada, viniera a su pueblo a confesarle sus pecados? No, Dios no lo permitió. Antes que pasara eso, los mataba dentro, morían dentro del santuario. Eso es serio, hermano. La iglesia de ahora, la popular, piensa que esto es algo que Dios dejó como para divertirse, como para entrar y salir y llamarme, yo soy un sacerdote, a mí me vas a respetar porque yo soy un sacerdote. No, el sacerdote tenía miedo entrar al lugar santísimo, porque sabía que si algún pecado no había confesado, los pecados de los otros caían sobre él y él era muerto. ¿Se dan cuenta hasta dónde Dios le ha dado todavía la oportunidad a esos llamados sacerdotes que se dicen perdonar los pecados cuando ellos no tienen ya la autoridad de hacerlo? Así que, mi hermano, sigamos la siguiente. Ahí vemos el atrio grande, ¿sí? Ahí vemos el cordero aquí donde entraba. Aquí vemos donde está para hacer el sacrificio, y vemos cómo la multitud estaba por fuera, ¿sí? Viviendo en sus carpas. Así vivía el pueblo de Israel. Así vivía, miren, hermanos, el pueblo de Israel, ellos le llamaban en sus tiendas, en sus tiendas. Esto es algo, hermano, tan hermoso, que cuando nos damos cuenta cómo Dios cuidó a ese pueblo, cómo Dios lo guió, cómo Dios lo sacó de Egipto para traerlo a un lugar donde ahora ya no hay diferencia entre Jerusalén con Estados Unidos, ya no hay diferencia con otros países, son iguales. Ya no es el pueblo de Dios a cual Dios le tenía esa confianza, a quien Dios le puso en sus manos el poder que él poseía para que ese pueblo diera a conocer su mensaje. Fueron tan egoístas que solo se lo agarraron para ellos y no quisieron compartir ese mensaje. Hasta la fecha siguen con ese egoísmo. Sigamos adelante. La madera que usaron Fue de acacias. Sí. No querían nada, Dios no quiere nada torcido. Sí. La madera fue de acacia, la cual ellos ocuparon para todo lo que era lo de adentro. Todo eso estaba forrada de oro. Forrada de oro, sí. Sigamos bueno, ahí vemos la nube. ¿Ven la nube que se ve atrás? Esa cuando la Shekinah bajaba a estar con su pueblo. ¿Se imaginan ese podemos decir cómo ese pueblo tuvo grandes expresiones de Dios? La nube, nadie podía entrar en el lugar santísimo. Nadie.
Solamente el sacerdote. Y miren, esa nube se venía. ¿Saben que esa nube era Cristo Jesús? Cuando esa nube llegaba ahí, todos se postraban delante de él. Una pregunta, pero todo el pueblo de Israel que era convertido, así era que ellos vivían. Así vivían, hermano. Era una nación grande, la que salió de Egipto. Así vivían alrededor de, así como se ve ahí, mire, alrededor del tabernáculo, alrededor del, sí. Cuando Jesús llegaba, ahí todo el mundo le adoraba. Pero cuando Jesús llegó a Jerusalén, convertido en rey, sí, para nosotros, quiso hacer lo mismo de llegar al santuario y entró al templo, pero nadie nos estaba esperando. ¿Qué pasó con la Shekinah? Dice que salió del templo y se fue a llorar al Getsemaní. Y de allá veía esa nación lo que le iba a acontecer en los últimos tiempos. Él lloraba. Él veía cómo esas grandes estructuras reflejaba todo eso como si fuera de mármol. Con la caída del sol se veía algo hermoso. Pero Dios no estaba preocupado por la estructura. Dios estaba preocupado por sus hijos que vivían ahí. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina juntó a sus polluelos, pero tú nunca quisiste? Él lloró amargamente porque al pueblo que lo vino a buscar no lo reconoció. A los suyos vino y al suyo no lo reconocieron. Eso fue la terrible historia de un pueblo a quien Dios depositó todo cómo podía salvarse la raza humana. Un ejemplo para nosotros. La que sigue, por favor. Ahí vemos los sacerdotes en los tiempos hermosos, ¿verdad? Cuando traían y ponían el sacrificio, cuando Dios aceptaba su sacrificio. Pero llegaría el momento, hermanos, llegaría el momento cuando todo eso que están haciendo lo iban a hacer por dinero. Ya no podía yo traer mi sacrificio a la casa de Dios. Ya no podía traer mi corderito. Porque ellos tenían los corderos ya en el templo. Y le decían, este cordero no sirve, el que sirve que tengo acá. ¿Cuánto te costó? No, me costó 3 denarios. No, este te lo vendo en 12 denarios porque este está bueno para sacrificio. ¿Se imaginan hasta dónde llegó el pueblo de Dios? Y los sacerdotes de acuerdo con todos. ¿Se acuerdan cuando Jesús entra al templo y les dice, ustedes han convertido en cueva de ladrones el templo de Dios? El templo de Dios es llamado, ¿qué? Santo. Y es cuando Dios corre a los mercaderes. Los hermanos que bajaban de otras ciudades y venían a hacer los sacrificios, ellos traían una moneda diferente y venían y lo cambiaban, como era suponía, hacían una suposición. Yo vengo de México y traigo mis monedas y ahorita la moneda está en 20 pesos, $1. Entonces ellos me decían, no, tu moneda vale 15. O tu moneda vale, tienes que darme 25. No, hermano, era una ratería lo que se vivía ahí. Todo en eso cayó el pueblo de Israel. Los sacrificios, hermano, ya no eran como Dios. Habían perdido ellos. Habían perdido eso único que Dios le había dado. Ya no había santidad en eso. Todo era, ¿qué? Negocio.
hasta la fecha, hay una iglesia que hace negocio con esto. Y ustedes deben de saberlo muy bien. La que sigue, por favor. Ahí vemos la vestidura del sacerdote. Ahí vemos que tiene la mitra en su cabeza. La mitra, la plancha de oro que tiene en su frente, la piedra de unice, el efod que cubría todo, el cinturón que llevaba el sacerdote, el incensario. Ahora, ¿quién carga el incensario? ¿Han visto quién carga el incensario? ¿Han visto quién carga el incensario? Todavía están viviendo en el pasado, hermanos. Todavía están viviendo en el pasado. Él carga su incensario y todavía lo llevan. Le echan cuántas cosas cuando ya esto terminó. Esto no más. No más va, porque esto se transportó al cielo. Y el que hace esto es Cristo Jesús con el incensario en el cielo, con todas las peticiones que mandamos, llegan al trono de la gracia. Así que la túnica, el lino blanco, era de lino blanco todo eso. Ninguna mancha tenía que tener. Las campanitas, hermanos, que cuelgan, ¿ustedes le ven la campanita alrededor? Cuando el pueblo no escuchaba esas campanitas de regreso, el pueblo lo pensaba. Porque pensaban que si ya no se escuchaba caminar, él se quedó muerto adentro. El sacerdote. Por eso esas campanitas eran que escuchaban el tintinar de las campanas cuando él caminaba, cuando él salía del lugar santísimo. Así que la túnica azul o el manto de efod, el pectoral o racional según Éxodo 28:15, el tumín, las dos piedras, el urim y el tumín. ¿Qué son esas piedras? Esas piedras le indicaban cuando Dios estaba de acuerdo con lo que estaban haciendo o cuando Dios no estaba de acuerdo. Fíjense cómo Dios se comunicaba con su pueblo. Era algo hermoso, algo que... No sé, Satanás tuvo que trabajar mucho en esa nación para que ellos se olvidaran de su Dios. Tuvo que trabajar de una manera espantosa para que este pueblo se olvidara de su Dios. La vestimenta de un sacerdote común era así, mire. Pero el sumo sacerdote era así. ¿Se dan cuenta? El sumo sacerdote y de un sacerdote común era así. Pero el que entraba solamente en el lugar santísimo tenía que tener todo eso. Es algo hermoso, hermanos. Por favor, la siguiente. Pero ahora tenemos un sumo sacerdote en los cielos. Aquel que el pueblo de Israel lo despreció. Aquel que laceraron. Aquel que lo clavaron en una cruz. Aquel que lloró amargamente porque lo que iba a pasarle a Jerusalén era terrible. Aquel que lloró con Lázaro cuando estaba muerto. Aquel que compartió ese pan con 5,000 personas. Aquel que dio de comer a la viuda a través de sus profetas. Aquel que le dijo a la samaritana, dame de beber, era el Hijo de Dios. El que el pueblo despreció. Una samaritana, y le dice a la samaritana, yo sé que en los últimos tiempos vendrá el Mesías. Y Él nos va a decir en dónde debemos adorar. Porque ustedes los judíos dicen que en Jerusalén, y nuestros ancestros decían que era en ese monte. Y Jesús les dice, mujer, viene el día cuando ni en este monte ni en Jerusalén se podrán adorar. Solamente los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Así será la adoración en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque Jerusalén iba a ser sitiada, iba a ser destruida, y esos montes donde decían ellos que iban a adorar iban a ser pisoteados por todos los ejércitos. Así que aquel que iba a adorar iba a ser a donde fuera caminando y a donde se parara a pedirle a Dios,
ahí es donde iba a estar su Dios. Al pueblo de Dios le espera algo similar. Pero no tengan miedo. ¿Qué puede hacer el hombre con el poder de Dios? Podrán matar este cuerpo, pero no me pueden quitar del corazón al Dios eterno. Podrán lacerarnos, pero no nos podrán quitar a ese Dios a quien amamos. El que sigue, por favor. Esto en el santuario celestial. La otra, por favor. Ok. Ahí vemos nuestro sumo sacerdote. Ahí lo vemos intercediendo por nosotros. Aquel santuario que no fue hecho por el hombre, sino por Cristo mismo. Aquel santuario en la cual se ofrece la sangre, ya no de un cordero, sino la de Cristo mismo. Así que, mi hermano, cuando tú llegas al momento de pedirle a Dios que Él te ayude y tus oraciones son sinceras, tú sacas de tu corazón, de lo profundo de tu corazón y le dices: Dios mío, he venido a ti porque yo ya no puedo más. Él toma tus oraciones y con incienso lo lleva ante el Padre y le dice: Zuli se ha arrepentido de sus pecados. Y hay un silencio. Y Dios le dice: mira mis manos, Padre, yo morí por ella. Yo derramé mi sangre, ya no hay un cordero que tiene que llevar Zuli para que Dios perdone sus pecados. Él fue el cordero que vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y Él lleva nuestras plegarias ante el Padre Celestial, pero ahí está aquí el altar. ¿Y qué hay en el altar? ¿Qué hay ahí? Están los 10 mandamientos, mi hermano. Ahí aparecen los 10 mandamientos. Todo lo que había en el santuario terrenal aparece ahí, está en la mesa de la proposición, los panes de la proposición. Están los ángeles, ya no están hechos de oro como lo tenía aquí el santuario terrenal. Muchos dicen, se basan de eso, déjenme decir, hermano, pero ¿cómo Dios le dio que le hiciera unos ídolos? Moisés nunca reverenció a los ángeles. Nunca. Dios le dijo: ponlos, porque esta es una imitación de lo que hay en el cielo. Esos ángeles son los que cuidan, hermanos, la santa ley divina de Dios. Ellos son espíritus vivientes. Y uno de ellos era Satanás. Él era el querubín cubridor. Él es el que cuidaba de que nadie faltara a esa ley. ¿Cómo entró el pecado? Hermanos, no lo sabemos. Es un misterio para nosotros. Solamente Dios algún día quizás nos lo revele, nos lo cuente cuando estemos con Él en el cielo. Pero por lo pronto, Él era uno de ellos. Entonces, pues Dios mandó a hacer esos querubines de oro. Ahí donde Dios lleva nuestras peticiones. Y donde Dios se encarga de hablar con el Padre, decirle: Padre, perdónalo. El cielo entero está preocupado por nuestra salvación. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los santos ángeles, que son los mensajeros divinos. Ellos están preocupados por nosotros. Así que, hermano, si yo me pierdo, es por mi propia cuenta. Es por mi negligencia. Pero yo tengo allá en el cielo millones de ángeles que me pueden ayudar. Y a veces no lo pedimos, hermanos. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué no lo pedimos? Hermanos y hermanas, déjame serles sincero. No le pedimos porque me gusta el pecado todavía. Como hombre. Me gusta estar contemporizando con el mundo.
Como mujer, me gustan las modas. Y es por eso que Dios no llega completamente a salvarnos. Porque si Él se estuviese metiendo en el momento que yo estoy con un pie adentro y un pie afuera, Satanás iba a decir, ¿a dónde vas? ¿Quién te dio permiso para que vengas? Él es mío, mira. Por su voluntad está conmigo. Yo no lo estoy obligando. Aunque Él es el instigador, ustedes saben que Él es el mentiroso. Hermanos, debemos de cuidarnos las partes más íntimas de nosotros, dónde caminamos, dónde andamos, qué vemos, qué pensamos, qué comemos. Porque esto no es un juego, nuestra vida está en juego. Pero si queremos gozar, hermanos, queremos gozar de las bendiciones del cielo y del cuidado de Dios para cada uno de nosotros, tenemos que tomar decisiones. A veces las decisiones son duras. Pero es que me gusta vivir con este muchacho, aunque no estemos casados, pero me trata muy bien. Satanás trata bien, empezando, porque sabe que los tiene en sus manos. Esa muchacha me gusta, mira, me voy con ella, porque yo la veo que va a ser. Ora antes de hacer eso, hermano. Pídele a Dios. Nuestra oración sea siempre que todo lo que yo haga, Padre amante, no te ofenda, ni vaya a quitar de mí esa misericordia que tú me tienes. ¿Qué sigue, por favor? Ahí seguimos viendo, ¿sí? Así se presenta el sumo sacerdote ante el Padre Celestial, que es luz. ¿Se dan cuenta? La otra que sigue me parece que es más clara, más. No. Bueno, ahí vemos lo que estábamos pensando, lo que estábamos viendo aquí en el santuario terrenal. Ahora eso se transporta ¿a dónde? Al santuario celestial. Pero allá que vemos el arca del pacto con la ley de Dios. ¿Eso estaba en el santuario terrenal? El arca del pacto, ¿verdad que sí estaba? Bueno, eso en el santuario celestial. Ahora están los testigos, que son quienes vienen a notar nuestras acciones, qué es lo que hacemos. Y cuando lleguemos y digamos, no, Dios mío, yo no lo hice. A ver, los dos testigos que pasen, por favor. Enséñenme el récord de Antonio. La hora, el tiempo, minuto, lo va a traer. Y te va a decir, mira, esto pasó en este momento y nunca te arrepentiste. Ellos son los testigos, el sumo sacerdote, nuestro amante Jesucristo. El anciano de días, el Dios el Padre, que es el juez. ¿Y los libros están escritos todos los días? Los libros, dice aquí, están los tres. En Malaquías 3:16, escuchen bien, ahí van a encontrar pronunciar esos libros. Malaquías 3:16, libro de las buenas obras. Libro de las malas obras, Isaías 65, 6 y 7, y el libro de la vida que Apocalipsis, ¿sí? 3:5 y Filipenses 4:3 nos mencionan. El libro de la vida, el libro de las obras y el libro de la muerte. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Lo que hay en el santuario celestial. Y encontramos los 24 ancianos. Malaquías 3:16, libro de las buenas obras. El libro de las malas obras, ¿sí? En Isaías 65, 6 y 7. Y el libro de la vida en Apocalipsis 3:5 y Filipenses 4:3. El Hijo del Hombre, el sumo sacerdote, Cristo Jesús, de Daniel 7:13. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso, de Daniel 7:13? El sumo sacerdote, ¿cuál habla? Y allá están los 24 ancianos, ¿cuál habla Apocalipsis también? El anciano de días, Dios Padre y el juez. Los querubines, aquí están también, mire, los querubines. ¿Se acuerdan que les dije que había dos ángeles que custodiaban las tablas de oro, las tablas de los 10 mandamientos? Allá los tienen, miren. Ahí están así. La tabla de la ley de Dios y los dos ángeles cuidando la santa ley de Dios.
Esto es algo que nosotros como pueblo adventista debemos impartir. Hermanos, no es por vanagloriarnos, sino al contrario, con temor se los digo, solo al pueblo adventista le han dado este mensaje. Y nosotros como pueblo adventista debemos de saberlo, conocerlo y enseñarle a otras personas. Pero tristemente nos estamos durmiendo. La que sigue, por favor. Ahí vemos, qué hermoso eso, hermanos. ¿Se dan cuenta? Miren lo hermoso que es este cuadro y sobre esto ya casi vamos terminando. El santuario celestial. Jesús abogando, Daniel 7:13. Jesús abogando por su pueblo. Apocalipsis 4:12. Apocalipsis 5:6 y 7. Apocalipsis 8:3. La apertura del sexto sello. Hermanos, ahí cuando Jesús iba entrando, lo ven de espalda. ¿Por qué creen que está de espalda? ¿Por qué creen que Jesús está de espalda y no está pintado de frente? Como ahora este lado. Es cuando Él resucitó el día domingo. Y cuando le dijo a María, no me toques porque voy a vuestro Padre. No he subido a vuestro Padre. Pero ve y dile a mis hermanos que voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús va llegando y enfrente ven todo eso. El que dibujó eso es como si fueran los santos ángeles enfrente, que le estaban esperándolo para dar la bienvenida. Los ángeles querían cantar, querían elevar, sacar sus notas más hermosas y empezar a tocar cuando Cristo estaba entrando a los atrios celestiales. Pero le dicen, no, todavía no. No. Deja que me presente primero con mi Padre para ver si el sacrificio que hice es aceptable. Todavía Él pensaba en eso. Cuando llega y se presenta ante su padre, ¿qué le dice el padre? ¿Qué le dijo el hijo pródigo? El padre a su hijo, al hijo pródigo. Lo abrazó, lo besó. Y Jesús le dice, el padre dice, estuvo perfecta la redención. Para que tú y yo pudiésemos tener también la salvación. Entonces los ángeles empiezan a tocar y a cantar glorias. Y Jesús le dice todavía, no. Padre, si mi sacrificio fue aceptable, permite que estos que vienen conmigo se queden también aquí. Esa multitud que llevaba era cuando Cristo resucitó, muchas tumbas se abrieron. Esos fueron los trofeos que Jesús se llevó de esta tierra ante el Padre Celestial. El poder que tuvo de levantar a esos muertos va a tener el mismo poder cuando venga por segunda vez para levantarnos de donde estemos. Que no te engañen, mi hermano, que te digan, mira, si me das $5,000, yo saco a tu hermano del purgatorio y lo mando directito donde está Dios. Allá que vaya a estar con Dios allá. Porque muchos dicen que todos los que morimos nos vamos a la presencia de Dios. ¿Verdad? ¿Y qué dicen? Bueno, ella está en el mejor lugar. Ya está en el mejor lugar, ya está con Dios, disfrutando con Él. Hermano, ¿no te gustaría mejor morirte e irte directo donde está Dios? ¿Sí están disfrutando ellos? Esa es una mentira garrafal que le han metido a todo el mundo. Porque tanto María como los discípulos están enterraditos ahí donde los puso su familia, esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo.
No hay base que me diga que cuando yo me muero yo voy adelante del Padre Celestial. No, no hay base. Porque todavía el pueblo tiene que ser juzgado, el pueblo de Dios. El que le sirvió será bienaventurado, mas el que no le sirvió será maldecido. ¿A qué? A morir junto con Satanás. Allá mismo. Mis hermanos, esto es algo hermoso. Si nos damos cuenta, ahora les voy a decir, cuando Jesús creó a la primer pareja, todo era hermoso, todo era bello. Los ángeles tenían comunicación con la pareja. Jesús hablaba directamente con Adán. Pero cuando ellos pecaron, hermano, todo se cortó. Toda comunicación, así como cuando su celular se le termina su saldo y no puede comunicarse con nadie a larga distancia, así quedó la raza humana. Se hizo una distancia grande entre Dios y el hombre. Se cortó toda comunicación. El hombre, la raza humana, estaba metida en delitos y pecados, dispuesta para morir. Y gracias a Jesucristo, por haber hecho provisión, salió como garantía para que tú y yo tuviésemos la oportunidad de vivir eternamente. Saben que desde que el pecado entró, mis hermanos, hasta cuando el diluvio cayó, pasaron 2000 años. ¿Lo han encontrado ustedes en la Biblia? ¿O en el Espíritu de Profecía? 2000 años, hermanos. 2000 años de pecado iban hasta ahí. Y cuando Cristo vino a este mundo, cuando Él estaba aquí donde se ve rojo, en esa cruz clavado, ¿sí? En el año 31 después de Cristo, ahí en esa cruz, esto era un evento grande que estaba marcando la historia también. El antes y el después. Antes de Cristo y después de Cristo, ¿sí? Ahí se estaban cumpliendo 2000 años más de pecado. 2000 años más de pecado. 31 después de Cristo. La sierva de Dios dice que ahí 2000 años estaban llegando nuevamente. La lección nos habló que Jesús vino a este mundo cuando ya casi tenía 4000 años de pecado, cuando todo estaba degenerado. No vino a nacer siquiera en los 2000 años, cuando todavía la generación de Adán era fuerte. La generación de Adán era robusta, no. 4000 años de pecado. Vino Él a nacer en esta tierra, llegando a los 4000. Entonces, ese pecado ya había que deteriorado a la raza humana. 2000 años de pecado, mis estimados hermanos. Jesús, según San Lucas, es engendrado en justicia. Muere en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario. 4000 años se cumplían ahí. Vino su resurrección. Seguimos, síganme para que vayan viendo qué es lo que pasa aquí. Hechos 5:3-31. ¿Qué pasa ahí? Pueden buscar Hechos 5:3. Es cuando ¿qué? Dios manda el Espíritu Santo. Cuando estaban todos unidos en el aposento alto. A ver, por favor. La lámina, por favor. Ahí nos damos cuenta. Ok, la apertura del sexto sello.
Apocalipsis 6:12, ¿qué dice? Alguien que lo tenga por ahí. Apocalipsis 6:12. La apertura del sexto sello. A ver, ¿qué nos habla eso de Apocalipsis? A ver, alguien que tenga... Sí. Seis doce. Sí. La apertura del sexto sello. ¿Qué dice ahí? Venimos siguiendo un cordón profético, déjame decirle. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio. Silicio, La ajá. luna se revolvió toda como sangre. ¿Pasó ese acontecimiento? ¿Pasó ese acontecimiento? ¿Sí pasó? En 1780, ¿sí?, el sol dejó de brillar y la luna a la medianoche. Una noche en el mes de noviembre de 1833, las estrellas caían. Hermano, estaba cumpliéndose Apocalipsis 6:12. Sigan el cordón profético, hermano. Vamos a grandes pasos porque ya el tiempo ya nos... Apocalipsis 11, o vamos con Daniel 7, 9 y 10. A ver qué dice Daniel 7, 9 y 10. Ahí, casi vamos a parar. Si lo tienen, ok. No, se me perdió la... Dice Daniel 7. A ver, Daniel 7. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, Ajá. cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Ahí nomás. Ah, bueno, síguele más adelantito, perdón. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Ajá. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Amén. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo? ¿En qué año se cumplió eso? Apocalipsis está cumpliéndose en 1844. Cuando Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo. Cuando nuestros hermanos pensaban que era la venida y la purificación que iba a ser la tierra y que Jesús iba a venir por segunda vez. Ellos dijeron que tuvieron un gran chasco, hermano, no fue chasco. Porque se estaba marcando en esa fecha algo sin precedente, algo que tenía que marcar, algo que tenía que suceder en esa fecha. Algo que Dios había puesto, porque dice que cuando el tiempo llegó, ¿sí?, Jesús mandó a su hijo, ¿qué?, a nacer. Cuando el tiempo de él llegó. No se pasó ni se adelantó. En el tiempo exacto vino Jesús a nacer. En el tiempo exacto murió también él. 2000 años después. 4000 años de pecado. Esto pasó en 1844, cuando Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo. Dice la sierva de Dios que muchos que estaban de rodillas, escuchen bien, eso es a toda la nación que antes estaba esperando a Jesús que viniese en 1844. Muchos estaban de rodillas esperándolo.
Pero el pueblo no era adventista todavía. El pueblo cristiano estaba de pie, despierto, da a entender. Muchos se quedaron postrados y nunca vieron cuando Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. Nunca lo vieron. 1844, el 22 de octubre de 1844. Nadie se dio cuenta. Por eso hay muchos todavía ya adorando afuera. Y no saben ni del santuario. No saben ni de la ley de Dios, que es todavía eterna y perfecta. No saben qué es lo que está aconteciendo ahora en el santuario celestial. El santuario celestial no se ha parado, hermanos. Sigue su curso. Aunque aquí en la tierra no lo tenemos, sigue su curso en el cielo. Él salió del lugar santo para entrar al lugar santísimo e interceder por nosotros. Pero Él va a salir de ese lugar para nunca más volver a entrar. Se pondrá sus vestiduras de juez y vendrá a hacer justicia en esta tierra. 1844 marcó una fecha especial. Hermanos, desde la muerte de Jesús ya habían 4,000 años. Hasta 1844 íbamos llegando con 1800 años más. De la muerte de Jesús tiene que marcarse 2000 años más. Porque a esta tierra solamente 6,000 años de pecado podrá estar viviendo y sosteniendo. Entonces Cristo vendrá por segunda vez. Y eso pasó en 1844. Y ahora estamos, según el calendario gregoriano, en el año 2022. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo falta para que se cumplan 2000 años más? Es muy poquito. Yo no le voy a decir cuánto falta, pero déjame decirle, es muy poquito. Esta cosa es muy seria, hermanos. Pronto nuestros nombres pasarán. Debemos estar preparados. Yo no sé por qué muchos han dejado de venir, pero sí sé que hay un gran sacudimiento en la iglesia adventista. Hay un zarandeo grande en todas las iglesias. Pero pronto van a ver llenas estas iglesias, porque el poder de Dios descenderá y va a arrebatar este mundo, va a llenar este mundo con ese poder y ese mensaje que predicarán. El que sigue, por favor. Esos 3 ángeles que ustedes ven volando, es este pueblo adventista. Que tenemos que dar el mensaje de que Cristo viene pronto. ¿Se dan cuenta el mensaje del santuario hasta dónde nos lleva? ¿Se dan cuenta, mi hermano? Hasta el fin del tiempo, del fin. Hasta allá nos lleva. Y muchos pueden decir, bueno, es que el santuario no lo entendemos. Pongámonos a estudiar, hermano, yo no lo entendía. Y esto, hermano, lo que le estoy dando apenas, yo no he tocado nada de lo que voy a dar al tema de ahorita. El tema de química yo no toco, simplemente le estoy dando como una introducción a esto, hermano, porque esto nosotros como pueblo adventista lo debemos saber. Usted se pone a hablar con hermanos pentecostés, tristemente no lo saben. Hay que enseñarles a ellos. Hay que enseñarles a ellos. La siguiente, por favor, si es que hay otra. ¿Te gustaría vivir en el reino de los cielos? Cristo viene pronto, hermanos. Cristo viene pronto. Estemos preparados, esté lista su iglesia o no esté lista, Él viene. La palabra de Dios dice que pastores se van a perder junto con todas sus iglesias. ¿Saben por qué?
Porque también están haciendo lo mismo que hicieron los sacerdotes en el tiempo pasado. Han perdido la dirección. Tristemente han perdido la dirección. Enseñando fábulas de hombres. Si esto se predicara, Dios les dijo a su pueblo, tenés que enseñarle todo esto para que el pueblo estuviese preparado. A Moisés, este es el mensaje. cuando murieron esos grandes hombres y otros tomaron la rienda, que no estaban consagrados a Dios, bueno, ¿para qué les digo? Ustedes saben lo que le pasó a Jerusalén. Murieron todos. ¿Por qué murió si era el pueblo de Dios? Porque lo rechazó, mi hermano. Lo rechazó. Por eso es que perecieron todos dentro de las mismas murallas. Muchos corrieron adentro del templo pensando que Dios los iba a cuidar. Millones se metieron adentro del templo, pensaban que Dios los iba a cuidar todavía. Y ahí fue donde los mataron. Antes que mataran a estos hombres, las mujeres embarazadas sacaban sus embriones y se los comían ellas mismas. El viejo, cansado, ya sin tener nada, agarraba sus chanclas, sus guaraches y lo empezaba a masticar porque no había comida en esa nación. Le cortaron todos los suministros. Los nietos le quitaban la comida al abuelo, los más fuertes al más débil. Eso pasó, hermano, dentro de las murallas del pueblo de Israel. Estudien nomás el primer capítulo de conflicto de los siglos. Estudien ese capítulo y se van a dar cuenta todo lo que pasó dentro del pueblo Israel. Hermano, yo tuve un sueño. Si lo dejamos para lueguecito, hermano, porque el tiempo se nos va. Hermano, déjame decirle, como pueblo adventista nosotros tenemos que estar preparados. Amén. Que no te importe tu trabajo, que no sea prioridad ahora. Prioridad que sean tus hijos, tus padres, tus hermanos. Si es necesario ayunar, ayuna. Si es necesario, no sé, ¿qué vas a hacer? Hazlo por amor a ellos. Es triste, hermanos, que nosotros nos perdamos ya yendo en este tramo cuando Cristo viene pronto. Es triste. Quizás muchos quisieran sermones mejores. Quizás muchos quisieran sermones que no nos peguen tan duro. Pero Dios no me dice maquíllalo para que sea más bonito. Dios nos puso como mensajeros. Y a veces es difícil hablar de esto para uno. Porque uno tiene que consagrarse en las cosas de Dios. Preparémonos, Cristo viene pronto. No hay duda. Todo nos dice voz en cuello de que Él ya está por venir. Yo no sé qué es lo que lo detiene. Quizás yo no he confesado mis pecados. Quizás aquí alguien falta bajar a las aguas del bautismo y decirle, Dios mío, aquí estoy. Si por mí estás deteniéndote, aquí estoy. Pongámonos a cuenta con Dios. Y van a ver cómo Dios va a hacer maravillas en sus vidas. Eso ténganlo por seguro. Dios va a obrar. Hermanos, déjenme decirles, no me dio tiempo a darle el tema de esta mañana. Quedamos enterito. El tema está aquí. Simplemente fue una reseña de lo que vimos la semana antepasada. Y ya son las 1:30. Tiene que continuar la tarde. Espero que ustedes, mis hermanos, los que no vinieron, insistan que vean esto. Porque nosotros somos guarda de nuestros hermanos. Somos guarda de nuestros hermanos. Es el primer sermón que yo veo de los años que... Que Dios nos bendiga, hermanos, y preparémonos. El que está
en el santuario celestial todavía, abogando por ti, un día va a salir. No sabemos cuándo, pero va a salir de ese lugar para nunca más volver a entrar. Porque cuando Él sale, Él va a venir a buscar a su pueblo. Va a haber peligro en esos últimos tiempos, hermanos. Si ahorita hay peligro al salir aquí afuera, multiplíquelo por 1000 veces más. ¿Ah? Multiplíquelo por 1000 veces más. Porque así como se le acabó la comida al pueblo de Israel, se va a acabar la comida en este mundo. Y nadie va a poder almacenar, porque van a venir los fuertes y te los van a quitar. Si tienes una tierrita donde vivir, ahí vas a sembrar lo poquito y ahí vas a comer. La sierva de Dios dice que en los últimos tiempos se van a unir familias, quizás no grandes familias, unas 5 familias, y van a ir a sembrar en esos terrenos de esos hermanos que pensaron en comprar sus terrenos. De ahí van a comer, de ahí van a cosechar. Porque va a llegar el momento que no vas a poder ni comprar ni vender si tú no guardas, ¿qué? Seamos claros. Si tú no guardas el domingo. Si tú sigues guardando el sábado como a hoy, no tendrás derecho a nada. A nada. Por eso debemos estar en paz con Dios. Y no abusar de nuestras vidas. Pero acuérdense, Cristo está por parte de su pueblo. Les digo esto para que nos preparemos. Pero no dejemos todo a Dios. Pues ya no, cuando Dios venga, Él me va a ayudar a cambiar este tipo de persona que soy. No. Nosotros tenemos que remediar nuestras formas de carácter. ¿Sí? Si ayer me gustaba calumniar 20, 30 veces al día, hoy voy a hablar solamente 5. Mañana quizás ya no hable más, pero vayamos dejando nuestros malos actos, porque nada impuro va a entrar en el reino de los cielos. Todo lo que es santo entrará. Así que, mis hermanos, gracias por su tiempo y esperemos que Dios nos siga bendiciendo y esperemos que Dios levante en esas otras iglesias hombres que no teman miedo de decir a la verdad, al pecado, el nombre que le corresponde. Y podamos orar por ellos, porque hay muchas iglesias que están dormidas en este tiempo. Muchas iglesias. Nuestras iglesias, no estoy hablando de los de fuera. Los de fuera están guardando otro día. Nuestras iglesias están durmiendo, pastores están durmiendo. Y oremos para que se levanten hombres fuertes, a predicar este mensaje. Que Dios nos bendiga, hermanos. Oh, perdón, antes de que terminemos, yo quise sacar este libro anoche y no me dio tiempo. El Santuario Celestial y el Juicio Investigador. Qué hermoso libro. Qué hermoso libro. Pero les prometo que para la otra semana yo se los voy a traer. Al hermano Dionisio le di uno. Le voy a dar a mi hermano que está aquí presente. Hermano, yo se lo traigo para el próximo sábado. El Juicio Investigador. Pasa, hermano, yo le quiero dar este libro. Son varias hojas, tenemos que leerlo. El Juicio Investigador y el Santuario Celestial. Sí, para usted. Sí, a todos les voy a traer un libro. Este libro está muy hermoso, El Juicio Investigador. Así que para el próximo sábado yo traigo unos cuantos más para ustedes. Hermanos, hay una hermana que está pidiendo oración por uno de sus hijos. Se llama Julián Beltrán. Él tiene presión. Aquí dice que tiene alto cáncer. Graciela Mondragón está pidiendo esta petición. No se espanten, hermanos. Dios tiene poder para curarlo. Si es la voluntad de Dios, Él se va a levantar. Y si es la voluntad de Dios que tiene que descansar, que Dios lo guarde para cuando Él venga por segunda vez. Pero vamos a orar por Él. Lo que Dios decida hacer por Él, eso pienso que la familia Mondragón lo va a aceptar. Vamos a arrodillarnos para terminar este momento. Amantísimo Dios que estás en los cielos,
Postrados aquí estamos delante de tu presencia para decir: perdónanos, Señor. Borra nuestros pecados. Si te hemos ofendido, Señor, queremos que perdone nuestras faltas. Te pedimos por la familia Mondragón. Ellos tienen una persona enferma en su medio. Padre Celestial, nosotros no somos nadie para pedirte, ni nadie para que te exijamos, pero tú te complaces en derramar bendiciones. Tú te complaces, Señor, en sanar a los enfermos. Tú te complaces, amado Padre, en levantar a aquellos que están en el lecho del dolor. Te pedimos por este joven. Esta madre pide encarecidamente que oremos por él. Y queremos, Padre amante, que tú seas quien puedas tomar la decisión. Si es tu voluntad que él pueda levantarse, Padre amante, que sea para honra y gloria tuya. Pero si es que tiene que descansar, dale resignación a su familia y que él pueda estar guardado hasta cuando tú vengas por segunda vez y lo despiertes para llevarlo al trono de tu gracia. Padre Celestial, gracias por escucharnos. Voltea tus ojos hacia ese hogar. Míralo desde lo alto. Calma, Señor, sus preocupaciones. Dale los medios para que ellos puedan soportar este momento que están pasando. Satanás se deleita en hacer sufrir a tu pueblo, pero tú, oh Dios, tú te complaces en levantarlo. Bendice esta iglesia también. Bendice a mis hermanos que están aquí presentes. Que ellos cobren fuerza, Señor, en esta hora para seguir adelante. Y que nada nos detenga, sino que solamente nos detengamos para hablar de tu bendición. Gracias por escucharnos. Bendice también los alimentos de este momento. Padre Celestial, gracias por darnos ese alimento. Bendice también, Señor, a los huérfanos, a las viudas, a los necesitados. Si alguien necesita, Padre amante, ponlo en nuestros caminos para que podamos nosotros ayudarlos. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén, Señor. Amén.